Y también vamos a ver algunas alteraciones clínicas visibles como edema, hemorragia, vamos a ver un poco de trombosis, embolia, algunas patologías que son consecuencia a veces de enfermedades puerperales o de gestación o algún tipo de infecciones gram negativas, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada, algunos otros alcances sobre hiperemia, congestión e infarto. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, siempre durante todo el curso hemos visto lo que es la homeostasis, ¿no? Tiene que haber de todas maneras un mantenimiento de la homeostasis de los tejidos que nos va a exigir la existencia de que haya un medio líquido normal y un riego sanguíneo adecuado. Si nosotros tenemos un medio líquido normal y un riego sanguíneo adecuado, significa que vamos a estar en una homeostasis en forma correcta, ¿no? Un ratito, chicos, voy a bajar esto. Si en algún momento se corta o algo, me avisas, Juliana, porque mi celular está medio extraño. Las alteraciones del sistema circulatorio van a depender de algunos componentes básicos. Por ejemplo, corazón, vasos, como son arterias, venas, vasos muy pequeños, que son los capilares, y el mismo flujo de la sangre o la propia sangre. Pueden haber alteraciones del balance hidroosmótico, en los cuales se dividen en dos grandes grupos de las alteraciones de este balance. Por ejemplo, la pérdida de líquido agua, que va a llevar a contracción del volumen, y la expansión del volumen, que tiene que ver con la retención del líquido o agua, ¿no? Estas dos alteraciones pueden mostrar a su vez tres subtipos según la osmolalidad del líquido perdido o retenido con la relación a la osmolalidad del plasma. Entonces puede haber una contracción de volumen, o sea que hay una pérdida de agua que puede ser de tipo isosmótica, en el cual el líquido perdido va a tener la misma concentración de solutos que el plasma. Puede ser hiperosmótica, en el cual el líquido perdido va a ser de una menor concentración de los solutos que el plasma, tras la pérdida del hiperconcentrado. Y otro, la hiposmótica, en el cual el líquido perdido tiene mayor concentración de solutos que el plasma, tras la pérdida tras la pérdida va a quedar hipoconcentrado, ¿no? Ahora, puede también haber una expansión de volumen, lo que va a producir una retención de agua, que puede ser de tipo isosmótica, en el cual el líquido retenido tiene la misma concentración de solutos que el plasma, la hiperosmótica, en el cual el líquido retenido tiene mayor concentración de solutos que el plasma, y que también va a quedar hiperconcentrado, y la hiposmótica, en el cual tiene menor concentración de solutos que el plasma, ¿no? Entonces, cuando hablamos que hay ese tipo de alteraciones y se genera una falta de homeostasis, pues van a haber ciertos hallazgos clínicos, patológicos que vamos a poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el edema. Se va a definir edema como el depósito de un exceso de líquido en nuestros tejidos, que va a ser el paso de una cantidad excesiva de líquido de los capilares a los tejidos, que tiene que ser más del 10% del volumen del líquido del espacio intersticial, y eso va a hacer que nosotros podamos ver clínicamente o que sea evidente el edema. Este edema se puede producir en 4 circunstancias principales. Uno, bueno, eso ya lo han visto en semiología. Uno, cuando la presión hidrostática en los vasos está aumentado. Otro, cuando hay una disminución de la presión oncótica del plasma. En el caso de que haya alteración a nivel de la permeabilidad vascular, y cuando hay una obstrucción, ¿no?, del flujo linfático. En esos casos vamos a poder encontrar clínicamente y patológicamente el edema. Existen circunstancias en las cuales nosotros no podemos precisar cuál ha sido el mecanismo responsable del edema, y en esa situación se denomina edema idiopático. Los dos tipos más importantes de edema que vamos a ver van a ser consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Uno, el edema pulmonar. Este edema pulmonar se va a dar como una acumulación de lo que son líquidos a nivel de los alvéolos pulmonares, y esto se va a producir al aumentar la presión hidrostática en el lecho vascular pulmonar por una insuficiencia del lado izquierdo del corazón. Vamos a encontrar aquí en esta diapositiva, esto es un corte histológico del parénquima pulmonar. Puedo ver aquí los alvéolos, ¿verdad?, que están en esta zona, pero me voy a dar cuenta que hay un depósito de este líquido que está como haciendo que se amplíe en la zona del tejido de los alvéolos.
y este es nuestro edema pulmonar que podemos encontrar, por ejemplo, en caso de pacientes que hayan fallecido, por ejemplo, y nosotros hacemos una autopsia, podemos encontrar como causa o como una de las causas de muerte, encontramos esto, ¿no? Parénquima pulmonar, y en medio del parénquima pulmonar este líquido que está como haciendo ampliar estos espacios de los alvéolos, ¿no? Dilatando un poco. Y eso es edema pulmonar, ¿no? Otro tipo de edema que podemos encontrar es el edema subcutáneo. En el edema subcutáneo vamos a encontrar que una acumulación de líquido en los tejidos subcutáneos. Esto va a producirse porque va a aumentar la presión hidrostática, pero en el sistema venoso periférico o sistémico. Esto va a tener una consecuencia a causa de la insuficiencia del lado derecho del corazón. Podemos encontrar un edema subcutáneo de tipo simétrico, en el cual el aumento de volumen en los miembros inferiores es igual, tanto en el lado derecho como izquierdo, o podemos encontrar un edema subcutáneo asimétrico, como en este caso, ¿no? Otra de las características clínicas cuando hay una alteración de la homeostasis a nivel del flujo sanguíneo y los líquidos es que puede haber también hemorragia. Hemorragia es la salida de sangre del torrente circulatorio. Puede deberse por varias cosas, ¿no? Primero, que sea una causa traumática, traumatismo de una arteria o una vena, cuando se estalla un vaso, pero que puede ser causado por alguna enfermedad que produce esa debilitación vascular, ¿no? Esta hemorragia puede ser clínicamente visible, puede ser externa, si la sangre sale al exterior, o interna si se acumula dentro de alguna cavidad, parénquima del organismo, en alguna zona dentro, y a veces no es clínicamente visible, y a veces solamente el paciente se da cuenta cuando presenta dolor, ¿no? Por la compresión, por el aumento de volumen en esa cavidad. Entonces si en alguna zona encuentro hemorragia, en el corte histológico voy a ver este cuadro, que veo aquí algunos células de tejido conectivo, como son fibroblastos, pero lo que más predomina aquí es el aumento de los eritrocitos que están en forma desordenada, irregular en todo el tejido, ¿no? Ahora, por cada lugar donde se produce esa hemorragia, en semiología lo han visto, ¿no? Por cada sitio donde se produce la hemorragia, tiene una denominación especial, ¿no? Si nosotros encontramos una hemorragia cerebral, la llamamos apoplejía. Si encontramos una hemorragia a nivel de la cavidad nasal, le denominamos epistaxis. Si encontramos hemorragia en la cavidad peritoneal, le llamamos hemoperitoneo. Si este depósito de sangre o colección se encuentra en la articulación, le llamamos hemartros. Bueno, esto es una clásica hemorragia a nivel de la cavidad nasal, en la cual pueden haber algunos capilares o algunos vasos bastante frágiles. Puede deberse, como hemos dicho, ¿no? Como ya les expliqué, puede deberse por un traumatismo que puede producir una epistaxis, perdón, puede ser por alguna enfermedad crónica debilitante, como por ejemplo pacientes anémicos o pacientes con alteraciones en la coagulación, y que sea mucho más sencillo para esas personas que un vaso estalle y pueda producir sangrado, ¿no? Cuando encontramos un vómito hemorrágico procedente de cavidad, de tracto gastrointestinal, hablamos de una hematemesis. Cuando la hemorragia se produce a nivel del testículo, a nivel de la acumulación de líquido, de acumulación de sangre en la túnica albuginea, por ejemplo, le llamamos hematocele. Cuando encontramos hemorragia intensa en superficies corporales, le denominamos equimosis, como esta, que es esta periorbitaria, la clásica también. Cuando encontramos sangre a nivel de la vagina, le llamamos hematocolpos. Cuando encontramos hemorragia o cuando hay una hemorragia a nivel de las trompas uterinas, le decimos hematosalpinx. Cuando hay presencia de sangre en la orina, le llamamos hematuria, ¿no? Esto es un hematocolpos, se ve acá en la pared vaginal, y acá por detrás se encuentra la hemorragia conteniéndose, ¿no? Si encontráramos sangre a nivel del espacio pericárdico, le llamamos hemopericardio. Si la hemorragia, a diferencia de la otra que venía a nivel gastrointestinal, le llamamos hematemesis, cuando es procedente de la vía respiratoria, sobre todo en pacientes con tuberculosis, bronquiectasias, le denominamos hemoptisis, ¿no? Cuando encontramos hemorragia en la cavidad pleural, le llamamos hemotórax.
como en este caso de aquí, ¿no? Se rompe aquí y se produce una acumulación a nivel del espacio virtual que vendría a ser el espacio pleural, ¿no? Cuando hay un acúmulo de sangre a nivel de los tejidos, le llamamos hematoma. Cuando hay un exceso de sangre durante la menstruación, le denominamos menorragia. Y cuando hay una sangre que está por fuera de la menstruación procedente de cavidad uterina, le llamamos metrorragia. Ahora, podemos encontrar lesiones clínicamente visibles que nos van a asemejar una mancha roja o una hemorragia a nivel de la piel, y la definición de cada una va a depender del tamaño que tengan. Por ejemplo, si encontramos hemorragias puntiformes que van desde 1 a 2 milímetros, le vamos a denominar petequias. Si encontramos hemorragias entre 2 y 10 milímetros, le vamos a denominar púrpura. Y si encontramos ya una hemorragia que infiltra los tejidos, le llamamos sufusión. Un momentito, por favor. Ok. Entonces decíamos petequia, 1 a 2 milímetros, muy pequeñitos, puntiformes casi. Se pueden dar en enfermedades como púrpura de Henoch-Sloan, muy pequeñitos. Podemos encontrar púrpuras ya, que son manchas o hemorragias de mayor tamaño. Se puede decir que van desde 2 milímetros hasta 10 milímetros de tamaño y son visibles clínicamente a nivel de la piel. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar a nivel circulatorio es la trombosis. ¿Qué es la trombosis? Un trombo va a ser una masa sólida, estructurada y compuesta ¿por qué? Por elementos de la sangre que se forman a nivel del aparato cardiovascular. Se va a distinguir de lo que le denominamos coágulo, en que el coágulo no está estructurado y aparte esta formación del coágulo es fuera del aparato circulatorio. El trombo va a ser como una agregación de plaquetas unidas entre sí por una malla de fibrina. Y va a ser un mecanismo, ya saben que ante un corte, o una herida, siempre hay el mecanismo que les decía de compensación o reparación que tienen, ¿no? Y cuando tenemos algún corte y queremos que se produzca un sello un sellado en esa zona o en esa área, las plaquetas van a hacer su trabajo, se van a agregar entre sí, van a formar la malla de fibrina que ya hemos comentado alguna vez y van a hacer que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Porque eso se debe prácticamente a la activación del sistema de coagulación normal y como ya les dije, se va a dar para reparar pequeños defectos a nivel de las paredes vasculares. Y una vez que nosotros lleguemos a solucionar ese problema, o sea, una vez taponeado el defecto y reparada la pared vascular, el trombo de plaquetas y fibrina se elimina por un proceso que ya hemos visto, que es un proceso enzimático o multienzimático denominado fibrinólisis. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de trombosis patológica, aquí decimos que el proceso de formación del trombo, o sea, el proceso de formación va a superar la capacidad de la fibrinólisis para eliminar ese trombo. Entonces, este va a seguir creciendo y llega a crecer tanto que puede obstruir la luz de ese vaso. Entre los principales factores que predisponen a la formación de trombos se van a encontrar uno, que haya una alteración, o sea, que haya disfunción a nivel endotelial. Significa que puede haber una lesión directa del endotelio que puede ser causada por traumatismo, por inflamaciones, por ateromatosis. Y esta disfunción endotelial va a producir trombosis. Otra, que haya cambios a nivel del flujo o del patrón de flujo sanguíneo. Por ejemplo, la éstasis permite que las plaquetas, como está en éstasis, permiten que estas plaquetas se muevan y entren en contacto con el endotelio. Y el flujo lento va a impedir que la sangre diluya estos componentes activados de la coagulación. Otra de las alteraciones también que puede producir son esas turbulencias del flujo sanguíneo que van a producir traumatismos de las células endoteliales, pérdida de ese flujo continuo laminar que tienen que haber y provocar el contacto de las plaquetas también con el endotelio, ¿no? Los cambios de la coagulabilidad sanguínea también van a predisponer a la formación del trombo. Esta puede deberse a un aumento en la concentración del fibrinógeno durante las respuestas de la fase aguda, el aumento de la concentración también de protonina y fibrinógeno, que también pueden deberse a por ejemplo, en este caso, a tratamientos anticonceptivos orales solo con estrógenos. O si no,
podemos encontrar alteraciones a nivel congénito o ausencia congénita de lo que son los anticoagulantes naturales, la proteína C, la proteína S o la antitrombina. Puede también haber presencia de anticuerpos antifosfolípidos plaquetarios, y estos pueden constituir factores predisponentes a la trombosis, ¿no? Los trombos formados en las arterias y cavidades cardíacas con sangre en movimiento rápido son especialmente ricos en plaquetas y fibrinas. El aspecto de estos trombos que están formados en estas arterias de cavidades cardíacas son duras y pálidas, y la forma de laminación es bien marcada. Sin embargo, los trombos que se forman en sangre, estas de flujo lento, que ustedes ya saben que están en las venas, tienen una elevada proporción o más eritrocitos en comparación con plaquetas y fibrina. Estos van a ser, como tienen más eritrocitos, van a ser rojos, van a ser blandos y de textura gelatinosa con escasa laminación. Dado que la mayor parte de los trombos se van a formar en vasos de mediano o pequeño calibre, estos van a obstruir la luz e impiden el flujo sanguíneo. Estos que se producen, estos trombos en vasos de mediano o pequeño calibre, son los denominados trombos oclusivos. Esto es una trombosis coronaria grande, si ustedes se pueden dar cuenta, con una laminación en esta zona. Este es un tromboembolismo de vasos de pequeño calibre, mucho más blando, más eritrocitos. Y esta es a lo que nosotros le llamamos la laminación de un trombo, ¿no? Como esta especie de capas que se pueden visualizar alrededor del trombo, ¿no? En la periferia del trombo tienden a ser como laminaciones. Los trombos que vamos a encontrar, que se van a formar a nivel de la aorta, no van a producir la obstrucción completa y van a aparecer en forma de placas sobrelevadas en la pared, a lo que le llamamos trombos murales. Los trombos, sin embargo, que se forman en lo que son válvulas cardíacas, esas tienden a ser como pólipos, y esos tipos de masas polipoides se denominan vegetaciones. Vamos a ver un gráfico, ¿no? Este es un trombo oclusivo completo, este es un trombo mural, que es alguna zona nada más, y esto que se da en válvulas cardíacas se forman como una especie de pólipos o vegetaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se produce una obstrucción por un trombo a nivel vascular? Esta puede evolucionar a cuatro formas, ¿no? Uno, el trombo puede crecer a lo largo del vaso por propagación o sufrir una lisis por el sistema fibrinolítico. Otra, el trombo puede producirse la organización del trombo tras su invasión por tejido de granulación procedente de la pared vascular. Puede poco a poco el trombo ser sustituido por tejido de granulación, en el cual va a hacer que se formen como unos canales o unos huecos vasculares, y hace que se restablezca el flujo. Esto se denomina recanalización. Recuerden, chicos, que cuando hay una obstrucción por un trombo y me tapa toda el área del flujo sanguíneo o de la arteria, el organismo va a tener que de alguna manera empujar y tratar de solucionar y llevar el flujo sanguíneo que está estacionado antes del trombo hacia adelante. Entonces va a buscar la forma de todas maneras de tratar de avanzar. Y una de esas formas es que ese trombo va a ser sustituido por tejido de granulación. Entonces, como ese tejido de granulación es un poco débil y blando, va a hacer que hayan como en esos huecos a nivel del trombo, a nivel de esa pared que produce el trombo, y van a hacer que pueda haber un flujo sanguíneo recanalizado, aunque sea por esas áreas o por esos huecos o por esos canales, ¿no? Ahora, otra cosa es que no se quede como una pared así, que llegue un momento de repente que empuje tanto el flujo que puede desprenderse algunas partes de ese trombo. Entonces, cuando pueden desprenderse esos fragmentos del trombo, que son transportados por la circulación hasta taponar otros vasos, obviamente de pequeño calibre o de menor calibre, y a eso se le llama tromboembolismo. Entonces, esta es la evolución del trombo. Uno empieza a crecer, a taponarse, hasta que obstruye la luz. Después de eso busca la forma de recanalizar
mediante esta zona, que son estos espacios, van a ser de alguna manera reemplazados por tejidos de granulación, y esto va a permitir que sean mucho más blandos, que el flujo sanguíneo, por la presión que tenga acá, pueda de alguna manera liberarse y formar estos canales para que siga circulando sangre alrededor de esta arteria, que no se pierda la circulación. Otro puede llegar a organizarse, ¿no? El trombo. Y bueno, esto es aquí, ¿eh? Primero da crecimiento por propagación, después de la organización del trombo, luego una recanalización, y finalmente, si el trombo está aquí y se recanaliza, pueden desprenderse algunos fragmentos de ese trombo y obstruir vasos de menor calibre, obviamente, que el que estamos viendo, a lo que le llamamos tromboembolismo. Este es un trombo organizado, que es como la figura de acá, ¿verdad? Es un trombo organizado. Este es un trombo recanalizado. Está haciendo estos canales para poder llevar el flujo sanguíneo o la sangre de un sitio que está detenida a otro para poder perfundir. Este es un trombo recanalizado. Ha buscado acá un espacio para poder ingresar y llevar ese flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de embolismo, el embolismo va a definirse como la oclusión de un vaso por una masa transportada del torrente sanguíneo. Este trombo que va a desprender un fragmento que vamos a denominar émbolo, va a ocluir un vaso, y recuerden que ese émbolo ha sido parte o ha sido transportado y formado en el torrente sanguíneo, ¿no? Estas masas se denominan émbolos, y las más frecuentes son fragmentos circulantes, como ya les expliqué, de trombos, denominados tromboémbolos. Los tromboémbolos formados en venas sistémicas atraviesan el corazón, van a impactar en el sistema arterial pulmonar y van a producir tromboembolismo pulmonar. O sea, cuando hablamos de trombos formados en venas sistémicas, recuerden que esos van a producir, o se van a ir directamente al pulmón, produciendo tromboembolismo pulmonar. Cuando los trombos son formados dentro del corazón, van a ir ¿hacia dónde? Hacia la aorta, y a la aorta se van a la circulación arterial sistémica. ¿Dónde se van a impactar o cuál va a ser su llegada? Va a ser en las arterias que irrigan estos órganos nobles, como son cerebro, riñones, vaso, intestino y miembros inferiores. Los trombos formados a partir de trombos murales en la localización que es la carótida común, van a impactar a nivel cerebral, ¿no? A nivel del sistema arterial cerebral. Los tromboémbolos formados a partir de trombos murales, pero de la parte de abajo de la aorta abdominal, ¿dónde van a impactar? En lo que son las arterias renales y también las arterias de los miembros inferiores. Entonces, decíamos que una de las formas es que estos trombos que están a nivel de las venas sistémicas van a atravesar corazón y van a impactar a nivel pulmonar. A eso se le denomina tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es la causa prevenible de muerte más frecuente en pacientes hospitalizados. El tromboembolismo pulmonar, nosotros sabemos que es una complicación, es una de las complicaciones más, de alguna manera, más graves de lo que son pacientes hospitalizados. Y también en esta época del COVID hemos visto cómo pacientes ya en estado de recuperación, ya en alta médica, pasados los 14 días, o pacientes que han estado en cuidados intermedios o en UCI con COVID positivo, que tenían alguna, digamos, alguna comorbilidad, han sido dados de alta 2, 3 días, hasta un mes después, y luego han fallecido con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, uno de los estudios que se hizo cuando hubo el COVID, ahora el año pasado, fue esa, ¿no? Los casos de pacientes que han estado hospitalizados o durante su hospitalización han presentado tromboembolismo pulmonar grave y han fallecido, ¿no? Entonces, sí está muy relacionado ahora, se está haciendo muchos estudios de tromboembolismo con COVID, inclusive en pacientes recuperados clínicamente, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos se deben a émbolos formados a partir de trombosis de venas de la pantorrilla, popliteas, femorales e ilíacas. Su diagnóstico es difícil, ya que sus síntomas y signos son inespecíficos. Por eso es que en esta exposición se habla sobre todo de pacientes hospitalizados, que son los que van a estar en reposo, son los que no van a caminar
con mucha facilidad o van a demorar en cavidad y van a producir éstasis a nivel de las venas de la pantorrilla, poplita, femorales y ilíacas, ¿no? Que son de miembros inferiores. Entonces, esta embolia pulmonar se va a dar porque va a haber un émbolo que estuvo flotando, ¿verdad? Y que se va a depositar en una arteria pulmonar y no va a permitir que haya flujo, que continúe el flujo, ¿no? ¿Cuáles son las dos principales consecuencias de la embolización arterial pulmonar? Bueno, primero un aumento de la presión arterial pulmonar que va a sobrecargar el lado derecho del corazón y otro una isquemia pulmonar, que es la que le estaba mencionando, con zonas ventiladas, o sea, que va a llegar el oxígeno pero que no van a estar perfundidas por sangre. Si se obstruye en forma brusca los vasos pulmonares, el corazón no va a poder bombear sangre a través de los pulmones. Entonces, ¿qué se va a producir? Un colapso cardiovascular, va a producirse disociación electromecánica, el corazón va a continuar de alguna manera late y late, pero no va a poder tener la oportunidad de expulsar sangre, ¿no? Este patrón de obstrucción se conoce como embolismo pulmonar masivo y es el que produce muerte con mayor rapidez y representa el 5% de los casos de tromboembolismo pulmonar, porque hasta para hablar de tromboembolismo hay como 3 formas, 3 grados de tromboembolismo, ¿no? Entonces, este embolismo pulmonar masivo, que es el 5%, va a producir la muerte con rapidez, ¿no? Y frente a eso nos estamos refiriendo, a eso les comentaba cuando hablábamos de pacientes post-COVID. El embolismo pulmonar grave va a representar un 10% de los casos de tromboembolismo pulmonar y se produce cuando van a obstruirse arterias, pero de mediano calibre. Y gracias a Dios, el 85% de los casos de tromboembolismo pulmonar se van a obstruir vasos periféricos pequeños, que es el embolismo pulmonar leve, pero estos pueden ser repetitivos. Ahora, un pequeño número de pacientes desarrollan este embolismo pulmonar leve, pero en forma recurrente, ¿no? Pueden haber obstrucciones de pequeñas arterias periféricas a lo largo de mucho tiempo, de muchos meses, y esto va a provocar que haya una reducción del lecho vascular, con sobrecarga del corazón derecho y va a producir secundariamente una hipertensión pulmonar. Van a haber varias causas o circunstancias clínicas que van a hacer que un paciente esté predispuesto a formar estos trombos venosos o trombosis venosa profunda en las piernas. Por ejemplo, como les decíamos, ¿no? Inmovilidad y reposo en cama, periodos posoperatorios largos, embarazo y periodo posparto, el síndrome nefrótico, las quemaduras intensas, los traumatismos, la insuficiencia cardíaca, lo que son las neoplasias diseminadas. Un momentito, por favor. Ya, sí. Ok, un favorcito. A ver, continuamos. Entonces puede producirse por insuficiencia cardíaca, puede también hacer que haya neoplasias diseminadas en pacientes que tienen tratamiento o que han tenido tratamiento anticonceptivo oral preparados con altas dosis de estrógeno, eso lo mencionábamos también en diapositivas anteriores, ¿no?
Aunque el tromboembolismo va a ser frecuente, en circunstancias poco comunes pueden presentarse también émbolos de otros materiales, no necesariamente estos, ¿no? Por ejemplo, puede haber émbolos de colesterol que se deben como a fragmentos de grasa que pueden ser procedentes de un ateroma de las arterias principales. A ver, un ratito voy a cerrar la puerta. Ok, ahora sí. Bueno, recuerden primero que nuestro cuerpo es como una cantidad de cañerías que son nuestro sistema vascular, ¿no? Tenemos cañerías en las cuales pueden estallar una que otra y van a producir una reparación, y esa reparación va a hacer que se forme ese tapón de plaquetas que van a formar el mismo sistema cardiovascular. Otros puede ser que se llenen de componentes así como de colesterol por una mala dieta, que también van a hacer que aumente o que se taponen nuestras arterias. Y a eso se le llama embolismo de colesterol, ¿no? Que pueden ser fragmentos también que se disparan de grasa procedentes de una placa de ateroma de las arterias principales. Puede haber embolismo de grasa y médula ósea. Estos suelen deberse sobre todo a traumatismos óseos importantes, con entrada de grasa y médula ósea de la cavidad medular al sistema venoso. Puede haber también un embolismo gaseoso, que suele deberse como un bombeo accidental del aire hacia el sistema venoso, cuando, sobre todo, en el caso de inyecciones intravenosas o transfusiones, ¿no? El embolismo de nitrógeno en la circulación sanguínea, por ejemplo, en pacientes o en personas en buzos que sufren el síndrome de descompresión, ¿no? Puede haber, como hemos dicho cuando hablábamos de neoplasia, que hay un embolismo de células tumorales, que ya decíamos que es como un mecanismo importante o una forma de metástasis o de diseminación de los tumores malignos. También puede haber un embolismo de líquido amniótico, que se produce, es muy raro, se produce aproximadamente 1 en 70.000 partos, ¿no? Esto es lo que le denominamos embolia grasa. Van a encontrar aquí, en esta zona atrapados. Este es una embolia de médula ósea, este componente, esto es médula ósea, ¿no? Estos son fragmentos de médula ósea. Y este líquido amniótico que está dentro del pulmón del bebé, ¿no? Esto lo hemos visto ya en la clase de neoplasia, cuando un fragmento de tumor maligno, carcinoma o cualquier otro tipo de lesión invade o llega a un vaso sanguíneo, y eso ya significa que puede ser transportado a diferentes órganos, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos metástasis tumoral, que es una forma de diseminación de la neoplasia. Otra alteración también importante es la coagulación intravascular diseminada. Es una profunda alteración de la hemostasia que afecta a la pared de los vasos, las plaquetas, todo lo que son mecanismos de coagulación, el sistema fibrinolítico, el sistema de siminas y complemento. Es realmente de los procesos más complicados y difíciles de tratar, sobre todo cuando no estamos preparados, por ejemplo, aquí que no tenemos algunas cosas, ¿no? Es un mecanismo fisiopatológico intermedio de enfermedad que está asociado a una gran variedad de estados clínicos distintos. Este es aquí, por ejemplo. Vamos a explicar otra vez este dibujo. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta coagulación intravascular diseminada? Hay complicaciones cuando hay complicaciones de tipo obstétricas, por ejemplo, CPPs, desprendimientos prematuros de la placenta, abortos sépticos, embolia de líquido amniótico, que ya lo hemos mencionado. Cuando hay infecciones, sobre todo se ha visto más, está relacionado con infecciones por bacterias gram negativas. Se ha visto también en el caso de pacientes con algún tipo de neoplasia, especialmente cuando el paciente hace metástasis. Se ha visto también en enfermedades hepáticas, agudas o crónicas, en enfermedades hematopoyéticas, como por ejemplo las leucemias, o enfermedades que provocan una hemólisis intravascular. También se ha visto en enfermedades que aumentan la superficie vascular, como son los aneurismas de la aorta, los hemangiomas. Procesos que causan destrucción de los tejidos, como traumatismos, quemaduras o intervenciones quirúrgicas grandes, o situaciones que pueden causar el shock.
Otros hallazgos que podemos encontrar son la hiperemia y la congestión, ¿no? Esta hiperemia y congestión, estos ambos términos suponen un aumento del volumen de sangre en el órgano o tejido afectado. La hiperemia va a indicar una dilatación de la arteria, una dilatación a nivel de las arterias de origen simpático o humoral. Y aquí tenemos, ¿no?, esta dilatación de las arterias que va a hacer que haya una extravasación sanguínea a nivel de la lámina propia. Esto parece una mucosa gástrica, un antro gástrico, ¿sí? Y hay una extravasación eritrocitaria aquí a nivel de lámina propia que se puede visualizar y que va a producir a nivel endoscópico, porque obviamente no lo vamos a visualizar nosotros, pero a nivel endoscópico el gastroenterólogo al momento de hacer la endoscopía va a visualizar y va a colocar en la orden de patología, ¿no?, antro gástrico con hiperemia y congestión, ¿no?, para que nosotros nos guiemos y veamos si encontramos algo más. Entonces, ¿qué es la hiperemia? Va a ser una respuesta fisiológica o patológica activa, como ocurre en la piel y en los músculos esqueléticos tras el ejercicio físico o bien por cuadros de inflamación aguda. La congestión, sin embargo, se debe a una alteración del drenaje venoso con distensión pasiva de la porción distal de las vénulas, venas y capilares, ¿no? Cuando la zona afectada presenta una coloración tipo rojo azulada debido a una falta de oxígeno o debido a la desoxigenación, mejor, de los hematidos estancados, lo denominamos cianosis. Esta puede tener un carácter localizado, como en los casos de obstrucción venosa, o bien de carácter sistémico, con los casos de insuficiencia cardíaca. Esta es la congestión, ¿no? Vemos acá los vasos de pequeño calibre que están rellenados por estos eritrocitos, ¿no? Y eso va a hacer que la mucosa donde se encuentran estos se vea mucho, obviamente mucho más roja también, ¿no? También va a producir esa coloración. Y esta es una congestión hepática en un corte macroscópico, digamos, ¿no? A ver, continuamos. Otra definición, otra alteración importante es el infarto. ¿Qué es el infarto? El infarto no es más que la falta de un aporte sanguíneo adecuado a un tejido que va a producir una lesión celular isquémica, ¿no? La necrosis tisular o la necrosis del tejido debido a una interferencia a nivel del flujo sanguíneo local se denomina infarto. O sea, la falta de sangre en un tejido, a eso se le denomina infarto, ¿no? Estos van a ser causa importante de morbilidad y mortalidad. Hay ejemplos importantes que son los más comunes que ustedes han escuchado, como el infarto de miocardio. Hay otros no tan comunes como el infarto cerebral, infarto pulmonar. Infarto intestinal sí es bastante común, sobre todo en pacientes que tienen vólvulos. Infarto de órganos sólidos también, ¿no? Los infartos producidos por la obstrucción de una arteria abarca el territorio irrigado por el vaso obstruido, que generalmente va a evolucionar dejando como una tipo cicatriz fibromatosa. Los infartos por obstrucción del drenaje venoso se producen por el derrame masivo de sangre en el tejido afectado. Las zonas afectadas están congestionadas de sangre, desoxigenada, y su aspecto es como tipo negruzco o pardo oscuro, a lo que le denominamos nosotros infarto hemorrágico. ¿Cuáles son los dos principales ejemplos, o los más comunes de alguna manera? Es cuando encontramos una torsión testicular, el vólvulo de sigmoides dentro de lo que es el vólvulo intestinal y alguna hernia estrangulada, ¿no? Como vemos esto, estas zonas aquí, igual, bastante hemorragia intraparenquimal, casi todo tapizado por hemorragia intraparenquimal. Y si nosotros vemos un infarto renal, vamos a ver esta forma. Este es el parénquima normal y esta es la zona que está infartada ya, ¿no? Fibrosada inclusive. Y en el caso de infarto en miocardio, creo que es la siguiente, podemos encontrar en el tejido, si en el parénquima cardíaco con el tejido, esta zona, como les decía, medio negruzco pardo oscuro que se puede visualizar también. Entonces, eso quería comentarles sobre trastornos del sistema circulatorio. Tenemos el examen el día martes 6. Voy a ver ahorita lo del seminario de la próxima semana. Y la próxima semana también vamos a hacer prácticas de lo que son infecciosas, ¿ok? Quiero enseñarles algunas láminas de cara al examen práctico de la tercera unidad. Algunas diapositivas y algo que nosotros podamos ver para el examen práctico. ¿Ok, chicos?
Entonces, y Juliana, ¿ya me confirmaste la fecha del examen? ¿Se ha movido o continuamos con la misma fecha del martes? Continuamos, doctora, con el martes. Ya, ok. Voy a tratar de colgar todas las, se me hace esto, pero voy a tratar en verdad darme un tiempito para poder, un momento, colgar las notas para que más o menos al martes ya sepan cómo van. Creo que la mayoría ha ido bien por lo que he visto. Y esperemos, sí, yo creo que para el martes, antes del examen, ya van a estar colgadas para que se puedan dar una idea. ¿Ya? Entonces, ya cualquier cosa yo les comunico con Juliana.